a día de hoy cuál es tu afinidad, qué cosas haces y sé que no eres simplemente centrado en el tema del culturismo, también te centras en muchos más aspectos. ¿Cómo te presentarías tú a ti mismo a día de hoy, además de preparador? Pues mira, sinceramente soy un chico de 27 años que le apasiona la ciencia del ejercicio y de la nutrición. Llevo formándome en ello desde los 18 años. Siempre he estado ligado al mundo del deporte, concretamente al baloncesto, pues realmente donde todo empezó. Yo estuve muchos años jugando a baloncesto y bueno, a raíz de lesiones, pues bueno, como todo el mundo siempre hay un inicio para entrar en el mundo del gimnasio, Sí. ¿no? A partir de los 18 años ya de forma más seria. Fue mi primer año donde, pues bueno, por circunstancias de la vida competí. Por aquel entonces no había el nivel de repercusión tan grande que puede tener a día de hoy el culturismo natural, que ahora podemos explicar qué significa natural. Competí en categoría de M-Physique. Bueno, sin más fue una experiencia un poco rara, porque la verdad es que por aquel entonces la forma de prepararse difiere mucho de las de hoy. Y bueno, todo empezó ahí. Sinceramente vi que era un mundillo muy diferente de donde yo venía, pero me picó mucho la curiosidad de poder, pues bueno, conocer cómo funciona el cuerpo a todos los niveles, a nivel de fisiología. Y fue cuando empecé a estudiar, pues bueno, empecé a estudiar técnico superior en nutrición y dietética, seguido del... Fue lo que te marcó para empezar un poquito, ¿no? En ese sentido. Pues, mira, siéndote sincero, fue una experiencia tan extraña que me picó la curiosidad de decir, ¿esto por qué se hace así? Yo quiero saber por qué esto se hace así y quiero saber si esto se puede hacer mejor. Entonces, bueno, para entrar en el mundo, al final tienes que empezar a trabajar sobre las bases. Y bueno, yo tiré por la formación reglada en este caso. Es llamativo, ¿no? O sea, porque, perdona, que te corte, pero Sí. digamos que alguien que está en el baloncesto, primero, predispongo que tienes que ser alto por narices para estar dentro de un equipo de baloncesto. Bueno, 1,80. Bastante alto. Después de ahí pasas directamente a la rama del culturismo, que es como algo, digamos, un poco de nicho, no es algo tan conocido, y encima por una lesión. Entonces, esa situación, ¿cómo se da así tan de repente? ¿Cambio de eso? ¿Participo en una competición? No sé, me llama mucho la atención porque incluso la gente que a día de hoy conocemos más el mundo del culturismo, estamos muy metidos en ese tipo de cosas, no saltamos tan rápido de una cosa a otra sin ningún problema. Sinceramente, hay un paso intermedio. Es decir, yo me rompo el ligamento lateral interno de la rodilla y, bueno, lo típico, ¿no? Vas al médico, vas al trauma. Y tuve la suerte de que, en mi caso, di con un traumatólogo que no me dijo que la vía era tener que operarme de forma inmediata. Me dijo, mira, puedes fortalecer, puedes empezar a trabajar en el gimnasio. Y, bueno, concretamente fui a un gimnasio de uno de los que eran mis profesores por aquella época del TAFAT, que también lo estaba realizando junto al TSD. Vale. Y bueno, él era culturista de natural y bueno, fue quien me llevó a una primera competición y me enseñó lo que era ese mundillo. Vi gente que tenía objetivos similares, por qué la nutrición cobraba tanta importancia de cara al objetivo físico, cómo el entrenamiento podía llevarte a ese punto físico. Y yo, pues que soy una persona muy cabezona, dije, bueno, pero, ya sé, esto más o menos eficiente, no sé cómo va a hacer, pero quiero competir. Me preparé cuestión de 3 meses. Nada, tenía apenas masa muscular. Yo por aquel entonces pesaba muchísimo menos que lo de hoy, a día de hoy. Y bueno, terminé la competición y me picó la curiosidad, ¿no? De decir, bueno, me he metido en el mundo del gimnasio para fortalecer la rodilla y he acabado compitiendo en una tarima pintado hasta el cuello, ¿no? Claro. Parece de chiste, ¿no? Pero sí que es cierto que eso marcó un punto de inflexión. Es decir, ahí empecé ya a decir, vale, quiero entender cómo funciona concretamente el entrenamiento de fuerza y la programación de la nutrición de cara a objetivos de composición corporal. No te voy a hablar de competición porque yo por aquella época no tenía pensamiento de volver a competir, simplemente quería trabajar con personas que quisieran realizar un proceso de pérdida de grasa, de masa muscular, y con el paso del tiempo pues fueron surgiendo más dudas, fueron presentándose ciertas incógnitas de decir, bueno, ¿y por qué el entrenamiento se tiene que llevar así? ¿Qué peso tiene esta variable de entrenamiento dentro de la programación? Y al final pues empecé pues por así decirlo, desde la nada, llevando a mis mejores amigos, como todos empezamos, ¿no? Dieta en formato Word, muy mejorable. Sí, al final, quienes se ponen en manos tuyas como con Building en esa época, pues a día de hoy les doy una gracia y tengo puesto un altar porque con ello empezó todo, por así quien dice, ¿no? Sí. Pero bueno, sinceramente fue
fue una etapa donde, pues bueno, mi vida se empezó a encauzar ya directamente a la agencia de ejercicio. Acabé el TAFA, gracias a una beca que me dieron, pues pude ir a Granada a estudiar la carrera, Ciencia del Deporte. Y pues allí empecé, pues 4 años, por lo tanto, compaginé la carrera. En ese momento empecé a trabajar en el equipo de Aspe 7 Real, que a día de hoy es el equipo al que pertenezco. Trabajo junto a otros entrenadores de forma independiente, pero pertenecemos todos bajo el equipo de Ángel. Y bueno, ahí sí que es cierto que ya, pues bueno, empecé a mis autónomos, empecé a trabajar y a vivir de ello, que compaginaba con la carrera y otras formaciones. Yeah. Fueron años difíciles, pero al final ahí sí que empecé a encauzar a raíz de conocer a ciertas personas con las que empecé a trabajar y a día de hoy también tengo mucho aprecio. Ya surgió una idea inicial de ver cómo el turismo natural empezaba a sacar federaciones que se juntaban más que otras que a lo mejor pues no se tiene en cuenta el tema de control antidopaje, polígrafo y demás. Y bueno, por ahí éramos donde queríamos competir en igualdad de condiciones. Que al final es, pues el objetivo es competir sin ningún tipo de uso de ninguna sustancia dopante, tanto actual como pasada. Simplemente nutrición, entrenamiento, suplementación, obviamente, suplementación legal. Y bueno, a partir de ahí, pues hace 3 años, ya saqué pues, un primer equipo de competición. Hablamos de equipo como conjunto de atletas que pertenecemos todos al mismo grupo, ¿no? Nos reunimos durante esa fecha y bueno, al final sí que es cierto que, y esto haciendo un pequeño paréntesis, una de las cosas que yo a día de hoy, pues bueno, tengo en mente y quería reflejar era cómo en lo que yo viví en el baloncesto, esa unión de equipos, se puede reflejar a un deporte que de cara a la galería, de cara a redes, parece que es muy individual. La realidad no es. Hay una conexión muy fuerte entre el atleta y el preparador, incluso entre los propios atletas del mismo equipo. Muchas veces he visto como atletas de mi propio equipo se ayudan entre ellos, se da un feedback entre ellos muy positivo y ellos mismos se retroalimentan positivamente. Yo lo puedo ver y me siento muy orgulloso de que llegue una fecha y nos podemos reunir un grupo. Pues en el primer año éramos 4 gatos, como quien dice. Ya, lo típico, y en el segundo año nos reunimos más de 25 personas. Para mí era la sensación como de un padre orgulloso, es decir, joder, he visto color a algo tan importante que se veía en mi cabeza hace muchos años y a día de hoy lo puedo materializar, lo puedo ver frente a mi ojo y encima, pues bueno, cierto que el año pasado pues tuvimos muy buenos resultados. Al margen de eso, esto no se trata solo de resultados, sino también de las vivencias que nos llevamos, ¿no? Es decir, joder, como un proceso tan difícil como puede ser llegar a un punto de competición que requiere mucho sacrificio, te puede repercutir como un recuerdo inolvidable en tu vida. Entonces, eso, bueno, es que por esa parte... Es algo como... Por eso te digo que esa progresión que tienes así de repente es bastante, digamos, agresiva, bestia. De pasar de un equipo que puedes tener con tus colegas o con gente que conoces de baloncesto a entrar en un deporte que es un poco más individual y a la par, en pocos años acabar construyendo un equipo dentro de, puede ser lo que sea, al final Ángel ha dado repercusión, da visibilidad, etcétera, pero lo importante es eso, que acabas generando un equipo, sacándolo adelante, proyectando y encima con esa proyección de ir a más. También es cierto que hoy en día el mundo del culturismo como que tiene mucha visibilidad más que hace unos años, ¿no? De repente toda la gente conoce que es un Mister Olympia y hasta tu madre lo conoce y hace 5 años ni Dios sabía que era eso. Pero aún así me sorprende porque yo me pregunto, ¿tú después de corregir esa lesión no pensaste en volver al baloncesto? ¿No pensaste en, bueno, he estado aquí? Porque... Lo hablo personalmente porque esa fue mi aproximación también al entrenamiento, ¿no? Yo hacía deportes de contacto y dije, me falta adquirir masa muscular, peso. En las categorías en las que estoy no consigo tener un rendimiento ni dar la talla. Venga, vamos a conseguir en este punto y a ver si volvemos. No he vuelto tampoco, entonces por eso también te quiero preguntar cuál ha sido tu motivación en ese sentido de... Si te quedaste a medias, si lo has pensado en algún momento, o realmente te enganchó tanto el mundo del culturismo y ya esa forma de vivencia y de generar un equipo que al final ha hecho que te quedes aquí, pues eso. La realidad es que, a ver, para mí el baloncesto a día de hoy, yo, antes que, voy a ser sincero, con perdón de todos los timbros que les gusta este encima dedicándome a esto, yo antes que ver un Mister Olympia, vi un partido de NBA. Siéndote sincero, soy más fan de ver con mi amigo de toda la vida un partido de NBA antes que a lo mejor incluso comentar un Mister Olympia, que los comento, pero bueno,
En definitiva, sí que es cierto que mi mundo ligado al baloncesto, en lo que viene siendo etapa competitiva, era algo más, porque al final nunca llegó a alto nivel. Pues bueno, sí que es cierto que pasaron los años, ves como a lo mejor el hecho también de haber cambiado de ciudad, no veía yo la posibilidad de meterme en un equipo de baloncesto con el compromiso que eso llevaba a nivel de horario, la actividad que me daba el gimnasio en ese momento de compaginarlo con la carrera. El trabajo era mucho mejor que decir, guau, de 7 a 10 de la noche a un pabellón, a la otra punta de esta ciudad. Sinceramente, yo mismo me puse esas trabas y yo mismo fue el que me dirigí hacia, pues al final, dedicarme más al tema del gimnasio como quien dice, ¿no? En definitiva, sinceramente, a día de hoy no lo contemplo, lo he hecho mucho de mí y te digo una cosa, soy la persona más fría del mundo, como tiene una pelota en las manos, que me pueden pasar 8 horas delante de una canasta que el mundo se me olvida, en mi vía de escape y eso va a ser siempre así. Pero sí que es cierto que siendo objetivo, siendo realista, para mí poder a día de hoy dedicarme a ya no solamente prepararme a mí, sino a otros atletas en lo que viene siendo pues, mi trabajo a día de hoy, me satisface mucho más. Y a nivel de balanza, pues creo que a día de hoy me quedo con eso. Vale.